cómo responder a tanto aquellos que no creen como aquellos que creemos en Dios cuando hay cuestionamientos en nuestra vida viendo la realidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Viendo el dolor, la maldad en el mundo. Ayer las damas abordaron temas que son dolorosos y de alguna manera son cuestionamientos que hace el mundo. Si Dios es bueno, se supone que Dios es bueno, se supone que Dios es amoroso, creemos que Dios es todopoderoso, ¿por qué entonces permite la maldad? En la teología o en lo que se llama la apologética, que es la defensa de la fe, se llama a esta tensión la teodicea. Y no vamos a hacer una clase de apologética, pero esta tensión de que si Dios es bueno, amoroso y poderoso, ¿por qué entonces permite toda esta maldad? Sin duda la respuesta la tenemos en las Escrituras y siempre la respuesta viene a nuestro corazón y podemos comprender, y hay consuelo cuando comprendemos el Evangelio de porque Él, siendo bueno y poderoso, se entregó a sí mismo en Jesucristo para perdonar a personas que no lo merecen, que se han entregado al pecado. Pero sin duda vienen en nuestra vida y surgen situaciones, circunstancias, ya sea de dolor, de sufrimiento, que viene a nuestra mente el ver por qué Dios permite eso. ¿No le ha pasado pasar un momento angustioso, un momento doloroso y preguntarse, ¿por qué Dios permitió esta situación en mi vida? ¿O por qué la permite en la vida de otros? ¿Por qué permite que mujeres, como hablaban ayer, lleguen a una situación de abortar? ¿Por qué llega a tal punto? ¿Qué dice Dios? ¿Y qué respuesta podemos dar a esto? Y sin duda, muchas veces aún nosotros como creyentes nos seguimos cuestionando situaciones como esta. Y llegamos a un libro de los profetas menores, que es el libro de Nahum. Así que vaya conmigo ahí a Nahum, búsquelo allí, está entre Génesis y Apocalipsis. Pero sabe, ¿no? Viene ahí después de Miqueas, lo que hemos venido estudiando. Nahum. Y si pudo leer durante esta semana el libro de Nahum, quizás se dio cuenta que aquí Dios se manifiesta de una manera donde Él va a hablar a una ciudad que había llegado a su colmo de la maldad. Y no es la primera vez que Dios ve esto. Si nosotros vemos a través de la historia, vemos que hizo lo mismo Dios con Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Llegó a un punto del colmo de la maldad y Dios la juzgó. Y así a través de la historia, Dios no es que no haga nada frente a la maldad. Tampoco es el ocasionante de la maldad en el mundo, pues Él no tiene relación con el pecado. Pero cuando quizás vienen esos pensamientos, ¿qué tiene que decir Dios? ¿Hace algo? Y la historia nos dice que sí. Sí, Dios siempre ha hecho algo, ¿no? Siempre ha tomado cartas en el asunto respecto a la maldad que vemos en el mundo. Ahora, esto no surge, Dios no lo hace arbitrariamente. Dios no se le ocurre simplemente juzgar y condenar ya sea en este caso a un imperio, que fue el imperio asirio. Pues la profecía de Nahum, si vamos a nuestro libro, comienza así, directo. Nahum no va con rodeo, va directo, dice profecía sobre Nínive. ¿Se acuerdan esa ciudad? ¿En qué otro libro aparece el Nínive? En Jonás. ¿Y Jonás qué hace? Va a Nínive y dice, arrepentido porque de aquí a 40 días Dios, ¿no?, vendrá destrucción sobre la ciudad. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo se arrepintió. Entonces Dios le perdonó a la ciudad. Nínive no tenía conocimiento de Jehová, pero ahí comprendieron que Dios estaba dando una oportunidad. Pero después de casi 150 años, ese pueblo que se arrepintió en su momento se olvidó y volvió a sus antiguas prácticas, pues los asirios se destacaban por ser personas que eran realmente malvadas. Fueron malos con el pueblo de Israel, pero no solamente con el pueblo de Israel. A todos los pueblos que conquistaron los destruyeron y no de una manera
así como decir, bueno, vamos a tomar prisioneros y les vamos a pedir que se vayan de aquí, sino que fueron realmente malvados, sanguinarios con aquellos pueblos que conquistaron, y así también con el pueblo de Israel. Entonces Nahum viene con esta profecía sobre esta ciudad que era la capital del imperio asirio. ¿Y por qué? Porque en el tiempo en que está escribiendo a Nahum, el imperio asirio ya estaba, ¿se acuerda? El reino del norte fue llevado cautivo precisamente por el imperio asirio, ¿no? Y estaba allí también amenazando a Judá, ¿no? Al reino, a lo poco que quedaba del pueblo de Israel. Y los israelitas, ¿no?, de alguna manera en su corazón luchaban con ver que este pueblo malvado estaba también por hacer daño también a lo que iba quedando del pueblo de Israel. Pero aquí es donde viene la voz profética por medio de Nahum, la voz de Dios, y es lo interesante, si usted lo leyó, habla de mucho juicio, destrucción, anuncio de que va a caer Nínive, las razones de su caída. Son 3 capítulos bien concretos, ¿no? En cada capítulo vemos algo diferente, pero donde podemos conocer un poco de Dios y por qué Dios también se involucra y actuar a favor de su pueblo, no porque lo merezca, no porque el pueblo de Jehová, el pueblo de Israel, fue bueno. Al contrario, vemos que el pueblo de Israel también estaba sumido en la idolatría, también estaba sumido en el pecado, pero Dios, si hay algo que conocemos de Él, lo vamos a conocer aquí en el libro de Nahum, por lo menos algunas cosas respecto a Dios. Y vaya conmigo, porque en los primeros versículos y en los primeros capítulos, en el primer capítulo donde vamos a estar gran parte de nuestra predicación, dice así Nahum, capítulo 1, verso 1, profecía sobre Nínive, ya lo mencionábamos recién, libro de la visión de Nahum de Elcos, es lo único que conocemos de Nahum, su ciudad. No sabemos dónde quedaba, algunos han pensado que podría ser Capernaum, que era en Galilea, que de Capernaum significa la ciudad de Nahum, pero no era el único Nahum conocido, así que no tenemos certeza de dónde era, solamente de él conocemos esto, pero sí sabemos lo que dijo. ¿Y qué dijo Nahum? Jehová es Dios, fíjese y márquelo en su Biblia, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Se acuerdan? O sea, cuando viene una tormenta y se levanta polvo, ¿no? O cuando vemos en los dibujitos alguien que va corriendo muy rápido, ¿no? Vemos polvo ahí en sus pies. Bueno, cuando se levanta una tormenta gigante, pareciera esto a nuestra mente, ¿no? Él dice, amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas, o sea, se derriten las peñas. Jehová, y preste atención y marque este versículo, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Vamos a orar un momento. Señor, queremos que tú nos hables en esta mañana, que podamos ver quién eres tú aquí en este libro, que podamos conocer un poco más de ti y de lo que tú haces y por qué, Señor. Que tu palabra pueda traer también consuelo a nuestro corazón y ánimo cuando vemos también situaciones difíciles en nuestra vida o en nuestro mundo, y podamos recordar que este Dios que nos hablan aún sigue siendo el mismo hoy. Así que háblanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Este libro, de alguna manera, está construido, las divisiones que tenemos en estos 3 capítulos son divisiones naturales donde en cada una vemos algo respecto a Dios.
Y lo que vemos aquí en el primer capítulo respecto a quién es Dios, o más bien cómo es Dios. ¿Se acuerdan, chicos? Ayer hablamos acerca de los atributos de Dios. ¿Alguien se recuerda alguno? De que Dios es a ver, alguno de los omnipotente, que significa que Él es todopoderoso, ¿verdad? ¿No? Que su poder no tiene límites. También que Dios es eterno, ¿no? Que no tiene principio ni fin, y que también Dios es amor. ¿Te acuerdas? Vimos que Dios es parte de su esencia, y así conocemos acerca de Dios. Bueno, este libro de alguna manera nos habla de cómo es Dios. El primer capítulo nos dice de Él, en el verso 2, nos dice que Dios es celoso. ¿Has sentido celos alguna vez? ¿Por qué uno siente celos? ¿Por qué uno es celoso de alguien? Porque piensa o celoso de algo, porque tiene ese sentido de que hay algo que me pertenece y yo no lo quiero compartir. Como niños, a veces, ¿no? Somos celosos de nuestros juguetes, de nuestras cosas, y no las queremos compartir. ¿Por qué? Porque creemos que eso es nuestro, ¿no? No queremos que sea de nadie más. Ahora, la diferencia del celo de Dios y la diferencia entre Dios y nosotros, es que Dios es santo, es otro atributo de Dios, y nosotros ¿cómo somos? En contraste a su santidad. La Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, claramente nuestros celos están movidos, o por lo menos contaminados por nuestro pecado. Pero Dios, cuando nos dice que Él está celoso, nos está hablando de que hay quien le pertenece a Dios, y no solamente el pueblo de Israel, todo lo que Él creó le pertenece, toda alma le pertenece. Pero aquí de alguna manera nos está expresando de que Dios es celoso, y Dios está de alguna manera enojado, no solamente con el pueblo de Asiria, sino que Dios está enojado con el pecado, ¿no? Lo que hace enojar de alguna manera a Dios y ponerse de esta manera es el pecado. Fíjese, el verso 2 dice: lleno de indignación se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos, pero no porque sean enemigos solamente de Israel, sino que todo aquel que se vuelve en contra de Dios, ¿no? Y da lugar a su pecado. El Dios de Nahum, o el Dios que Nahum nos presenta, es un Dios celoso que está enojado con el pecado, pero también vamos a ver más adelante que es un Dios bueno, y eso lo vamos a ver al final de la predicación, que se preocupa por su pueblo. Pero aquí vemos que Dios está celoso de su santidad. Recordamos cuando estudiamos Oseas que de alguna manera Dios, en su relación con su pueblo, usó la imagen de que Dios está casado con su pueblo, ¿no? Y Él no lo quiere compartir, ¿no? ¿Y cuál era lo que estaba siendo infiel el pueblo de Israel? ¿Se había entregado a qué? A otros ídolos, a otros dioses, ¿no? Quizás nosotros no tenemos otros ídolos, ni otros dioses, ni imágenes, pero sí nos entregamos a otras cosas, nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestro amor, nuestra energía, a otras cosas que no son Dios. Y no debemos olvidar que Dios nos cela, que le pertenecemos a Dios, ¿no? Que no, de los mandamientos, de los 10 mandamientos, nos dice que no debemos tener ni hacernos otros dioses, ni adorar a otros dioses, ¿no? Porque Dios es celoso. El Señor, dice Deuteronomio, es un fuego consumidor, es un Dios celoso, Deuteronomio 4:24. Y precisamente Nínive era una ciudad que se había dedicado a la iniquidad, a la idolatría, a la crueldad, y el amor celoso de Dios ardía contra su orgullo, contra su violación voluntaria de la ley, contra su quebrantamiento de la ley. Entonces, en las Escrituras vemos aquí cómo se relaciona el hecho que dice ahí: Jehová Dios es celoso y vengador. Cuando nosotros, nuevamente hacemos la comparación, cuando nosotros nos vengamos, ¿cómo es nuestra venganza? Y siempre movida por nuestro enojo, por nuestro pecado. Pero cuando dice Dios que Él es vengador, es que Él retribuye, ¿no?, de acuerdo a su justicia. ¿Y cómo es su justicia? Hablamos ayer de que Dios también, de sus atributos, con los niños, Dios es justo. ¿Hace algo que sea incorrecto Dios?
¿Cómo juzgamos nosotros? Normalmente nuestro juicio es equivocado, ¿no? Aunque queremos que sea justo, y a veces vemos algo y decimos esto está mal, o esto lo queremos juzgar, normalmente nuestro juicio está velado, o por lo menos está motivado por nuestros propios intereses, pero Dios juzga de manera justa y retribuye, ¿no?, de manera justa. Por lo tanto, como dice el mismo Deuteronomio, yo me vengaré, yo pagaré, ¿no?, a los que me odian, dice ahí Deuteronomio 32, 35. Y el pueblo de Dios, de Israel, obviamente acudía a Dios, aunque no todo el pueblo, pero un remanente buscaba a Dios y oraba a Dios que pudiera el Señor también, como dice el Salmo 94, Señor, las venganzas, muéstrate con las venganzas. Salmo 94, yo lo tengo anotado aquí. Salmo 94, si lo quiere anotar, yo se lo leo. Primer versículo. Dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? O sea, el cuestionamiento que nos hacemos nosotros ahora, hoy, y el mundo se hace: ¿hasta cuándo, no? Dios pareciera que nos juzga a los malvados o a los que hacen mal en este mundo. No es un sentimiento solamente de ahora. El salmista lo dice: Señor, muéstrate, ¿hasta cuándo? Y es precisamente lo segundo que vemos de Dios, porque el primer capítulo nos muestra que Dios es celoso, y si cela y es vengador, es porque Él tiene esta autoridad. ¿Y esta autoridad para qué? Esta autoridad para juzgar. El último versículo del capítulo 1 pareciera que viene a adentrarnos en el capítulo 2, porque dice: he aquí, verso 15, he aquí sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Y obviamente es una promesa futura de que nunca más, ¿no?, en un futuro el pueblo de Israel iba a sufrir, de que un día habría paz. Obviamente estos son similares a las palabras que están en Isaías y que luego Pablo cita, ¿se acuerda ahí en Romanos? Bienaventurado o hermoso, dice, son los pies de los que traen buenas noticias. ¿Y cuáles eran estas buenas noticias? De que Dios va a juzgar. Y lo segundo que vemos en el capítulo 2 es que Dios es el juez que va a juzgar. Como vimos allí, las buenas noticias que traen, ¿no?, son noticias de que Dios va a traer la paz, y para eso tiene que juzgar. Subió, dice el capítulo 2, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque, y aquí es la razón, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mulgones, el escudo de sus valientes está enrojecido. Al parecer es una descripción de cómo eran las vestimentas o el color. Al parecer el ejército de Asiria era de ese color, ¿no? Dice: los varones de su ejército vestidos de lana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las antorchas, las hayas, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Eso lo podemos ver en la historia. La arqueología nos muestra que esto es lo que sucedió, no solo con Asiria, sino que también que sucedió, interesante, más adelante con los babilonios, ¿no?, donde el río se desbordó y destruyó todos los palacios que habían allí en Nínive. La reina será cautiva, verso 7, mandará a que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero
ellos huyen, dicen, deteneos, pero ninguno mira. ¿Qué es? Dice al final, verso 11, ¿qué es la guarida de los leones y la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase? Bueno, el león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, llenaba la presa, sus cavernas y el robo de sus guaridas. He aquí, termina el capítulo 2, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros y espada, devorará tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. ¿Por qué Dios puede juzgar? Y Dios es lo que está haciendo, y las razones, ¿no?, es porque ellos habían sido malvados contra, ¿no?, como dice ahí estos versos 11 y 12, siempre estaban saqueando, siempre estaban robando, siempre estaban haciendo el mal, pero Dios se muestra ahora como juez juzgando, porque Él tiene autoridad. Si hay alguien que tiene la autoridad para juzgar, ¿no?, es Dios. Y para juzgar a quien sea. Nosotros vivimos en un mundo donde hay quienes a veces se creen con la autoridad para juzgar sobre los demás. Y si lo vemos en términos de lo que está sucediendo aquí, Asiria en ese entonces era la nación más importante y pareciera que ella tuviese la autoridad para juzgar sobre los demás, y hizo lo que quiso con el reino del norte. Pero esto es lo interesante. En la historia siempre se construyen imperios, y alguien intentaba sacar el cálculo, pero que la mayoría de los imperios no dura más de 300 años, la media es 180, entre 180 y 220 años, y que un imperio crece y termina. Hay un discurso de un periodista que se convirtió al evangelio inglés después de muchos años, siendo él ateo, y él hablaba acerca de esto. Y lo interesante, él era británico y lo hablaba ahí en el Reino Unido. Y él decía, miramos hacia atrás en la historia, ¿y qué es lo que vemos? Imperios se levantan, imperios así también caen, revoluciones y contrarrevoluciones, riqueza acumulada y así también riqueza dilapidada. Dice él más adelante en su discurso, él se llamaba Malcolm Muggeridge, y él dice, oí de un austriaco, refiriéndose a Hitler, un austriaco demente, anunciar al mundo el establecimiento de un imperio que duraría 1000 años. Vi, refiriéndose a Mussolini, a decir que iba a parar y comenzar el calendario con su ascenso al poder. He escuchado de un asaltador y homicida en el Kremlin, refiriéndose a Stalin, de quien la élite intelectual decía que era más sabio que Salomón, más humano que Marco Aurelio y más iluminado que Asoka. He visto a Norteamérica, mucho más rica en lo que a maquinaria militar se refiere, más poderosa que el resto de los países del mundo juntos, hasta el punto que, si quisieran, hubieran podido superar a César o Alejandro Magno en magnitud y en escala de su conquista. Todo esto en transcurso de una sola vida, dice este periodista, y él luego se refiere a Inglaterra. Pero lo interesante, dice que en transcurso de una sola vida, todo esto se ha ido a pique. Dice y termina su discurso, de entre los escombros, ¿no?, de todos estos superhombres se levanta al final la gigantesca figura de uno, de quién y por quién y a través de quién solamente el hombre puede obtener la paz. Y esa es la persona de Jesucristo. ¿Y por qué lo decía él? Porque muchas veces nuestra confianza está en los reinos de este mundo. Hoy quizá no hay un imperio como el asirio, pero hoy vivimos en un sistema de este mundo, ¿no?, donde nosotros... ¿ha visto esa imagen del caballo que le cuelga la zanahoria delante? ¿No? Y parece que todos vamos así, ¿no? Y el sistema de este mundo nos pone la zanahoria delante y nosotros vamos allí. Pero lo cierto es que aún cualquier sistema e imperio de este mundo, Dios es el único que puede juzgarlo y lo hará. Lo ha hecho en el pasado
y lo hará ahora y también lo hará en el futuro. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios es el que tiene la autoridad. ¿Y por qué tiene la autoridad? Simplemente porque es Dios. Terminaba este discurso de este hombre refiriéndose a uno que está por sobre todo, que es el único que verdaderamente puede dar eso, aquello que el mundo, por medio de sus imperios, que normalmente comienzan con una reforma de gente que quiere hacer el bien. Fíjense ustedes, la mayoría de estos, y mencionada en este último siglo pasado, empezaron por querer hacer el bien para los suyos, ¿no? Pero después el precio era a costa de dañar a otros, ¿no? Y siempre abusando y queriendo tener, aquellos que eran los líderes de estos movimientos, querer tener más y más poder. Pero la manera de poder conquistar eso aquello que el mundo anhela y necesita, que es esa paz en el corazón, solamente lo pudo hacer Jesucristo. Y si tiene autoridad para juzgar Dios, ¿no? Hoy tiene la capacidad de poder juzgar nuestro corazón y nuestra conducta, porque hubo uno quien cumplió con todo lo que nosotros no pudimos. Y de ahí que podemos relacionar y quizás mirar de por qué el último versículo del capítulo 1 nos adentra en esta segunda parte donde nos habla de que Dios es juez. Es porque hay un anuncio de una buena noticia. Para que nosotros podamos tener una buena noticia, se tiene siempre que contrastar con que si no hay una mala noticia de por medio, estas buenas noticias no tienen mucho valor. Pero aquí vemos que el pueblo de Israel estaba siendo amenazado, y no solamente el pueblo de Israel, toda la zona siendo amenazada por los asirios, estaban en el punto máximo, ¿no?, de su maldad, y pareciera que Dios no hacía nada. Pero sí, Dios trae una buena noticia de paz. Para nosotros hoy esa buena noticia de paz es por medio de Jesucristo, que alcanzó esa paz allí en la cruz para nosotros y le da autoridad, ¿no? Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Cristo, después de resucitar, se sentó ¿dónde? A la diestra de nuestro Dios, y Él tiene toda autoridad. Dice que todo fue puesto y será un día también puesto debajo de sus pies. El Señor Jesús es quien tiene autoridad para juzgar, y Él juzga tu corazón, Él juzga mi vida, y Él juzga también el pecado. Pero damos gracias a Dios que Dios lo hace y lo cumplió allí en la cruz, y por eso es que tenemos hoy día nosotros esperanza. El capítulo 3 de Nahum nos habla acerca de una descripción final de Nínive, cómo va a caer esta ciudad, ¿no? Cómo se va a destruir. Los primeros versículos, hay de la ciudad sanguinaria, le llaman, ¿no? Toda llena de mentira y rapiña, ¿no? Y más adelante nos dice que a causa, dice verso 4, a causa de la multitud de tus fornicaciones, de la ramera, qué hermosa gracia, maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, descubriré tu falda en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y pondré como estiércol. Dios está hablando de que por su idolatría, por todo su pecado, su violencia, su codicia, su lujuria, Dios va a juzgar. Verso 8 dice: ¿eres tú mejor que Tebas?, haciendo referencia a esa ciudad del Nilo en Egipto, que era la gran ciudad, una de las capitales ahí de Egipto, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre los varones echaron suerte. Más adelante dice: tú también, verso 11, serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. El Señor promete que va a juzgar, ¿no? Y aquí ya habla acerca de Dios de una manera justa.
justa, retribuyendo a esta nación por su orgullo, por su confianza en sí mismo, trayendo su castigo. Dios, dijimos, es celoso, Dios es juez, tiene autoridad, Dios es justo y juzga la maldad y vemos que aquí lo hace y lo hará. Pero si hay algo que yo quiero rescatar y quiero quedarme hoy y quizás reflexionar, es quizás en el corazón de este libro, que de alguna manera era el propósito, toda la descripción que hace de lo que va a hacer con Asiria y que Dios juzga y que Dios lleva su juicio de manera justa contra esta nación. Sin duda, quizás nos ponemos nosotros en los pies de estos israelitas que están escuchando estas palabras, porque dijimos, Dios, entendimos a Jonás en su momento que no quiso ir a Nínive, ¿no? Porque eran enemigos de Israel y eran malvados, pero Dios le dio una oportunidad a Nínive. Y después de 150 años, Dios vuelve a juzgar esta nación. Ahora ya no hay oportunidad. Dios dice que va a juzgar, ¿no? Y esas eran palabras de alguna manera de consuelo para el pueblo de Israel. Y de alguna manera esto se encierra en lo que dice el verso 7 del capítulo 1, dice que Jehová es bueno. Pareciera para nosotros que escuchar de que Dios juzga, de que Él es vengador, de que Él es celoso, de que Él tiene indignación contra el pecado, pareciera no ser una buena noticia, o pareciera que Dios está todo el tiempo enojado, pero esto de alguna manera es el reflejo de su carácter. Y la Biblia nos dice que esto nos muestra de que Él es bueno. Nahum nos deja este mensaje y nos dice que saber que el Señor es bueno es una buena noticia. Nosotros, buena noticia, la palabra evangelio, ¿qué significa? Buena noticia, es una buena noticia. Es una buena noticia para nosotros porque Dios siendo un juez, Dios siendo justo, juzgando, Dios siendo vengador y celoso, no es un dictador que simplemente se goza en castigar. Nos vemos en el Nuevo Testamento que Dios no retrasa su promesa como algunos la tienen por tardanza. Él viene, pero Él aún está dando tiempo, quizás más que a Nínive, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. En el capítulo 3, a mí me encanta el capítulo 3 de Juan. Aquí está el versículo más conocido para nosotros, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y esto se lo dice, está en el contexto, aunque pareciera ser que todo esto es comentario de Juan después de este encuentro de Jesús y Nicodemo. Y después del verso 16, Juan hace estos comentarios, dice, porque no envió Dios, verso 17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios es bueno, ¿amén? ¿En qué se manifiesta en que Él es bueno? En que Él juzga la maldad, en que Él juzga el pecado y lo hizo por medio de Cristo y ahora ofrece salvación. Ahora, Él no vino al mundo para condenarlo, pero aquel que lo rechaza se condena a sí mismo. Y esto es la bondad de Dios, en que Él no es un tirano, no es un dictador, no juzga ni castiga arbitrariamente, ni abusa de su autoridad como lo hace el mundo. Pero lo que sí vemos es que el hombre falló en sus pecados, ¿no? Y se somete más a sus pecados que a la obediencia a Cristo.
Pero ahí está el mensaje de la buena noticia, de que Dios sigue siendo bueno ahora. Este hombre del que yo le hablaba, de este discurso, él era un hombre ateo, que había muy liberal, se había entregado al pecado, vivía en disolución, pero un día el Señor le habló. ¿Y cuántos testimonios vemos de que no importa tu pasado, el Señor puede transformar tu vida y lo quiere hacer? ¿Y por qué eso es posible? Bueno, porque Dios es bueno. Y hay una buena noticia, que a pesar de toda la maldad y a pesar de todo el pecado, y que Dios lo juzga, y para nosotros hoy lo juzgó en Cristo, Dios sigue ofreciendo la oportunidad de volverse a Él. Entonces este libro, de alguna manera, aunque es una profecía contra Nínive y que eso se cumplió, lo vemos más adelante, algunos años después. La nación de Asiria fue destruida por los babilonios. Dios usó a ellos para destruirle, y después los va a usar a ellos para destruir a la nación de Judá. Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí a Habacuc, al siguiente libro, y los posteriores. Pero no olvidar que todo el tiempo Dios es bueno. Su bondad, otra cosa que veíamos de Dios ayer, chicos, era que Dios es inmutable. ¿Qué significaba eso? Que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y su bondad no cambia. Así tampoco su justicia. Pero no solamente este pasaje nos dice que Dios es bueno, sino que nos dice que es fortaleza en el día de la angustia. Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Una fortaleza es una protección, ¿no? La fortaleza era un lugar de protección en los tiempos de peligro. Las ciudades antiguas, ¿cómo eran? Amuralladas, ¿no? Eran fortificadas, y una ciudad estaba rodeada de ellas y se le llamaban fortalezas, ¿no? Y las murallas de estas fortalezas eran grandes, eran muchas veces de más de 10 metros de altura, de 3 metros de ancho. ¿Se acuerdan la ciudad de Jericó, que era amurallada y que decía que en sus muros la gente podía vivir, de tan ancho que era y grueso que eran sus murallas? Bueno, vivir en un lugar así es vivir seguro, ¿no? Y la Biblia aquí, Nahum, nos recuerda de que Dios es nuestra fortaleza en el día angustioso. Dijimos y comenzamos preguntándonos que cuando vienen estos momentos de sufrimiento, de dolor, de angustia, cuando quizás miramos el pasado y vemos el dolor en nuestra propia vida, cuando vemos el daño que hemos recibido, cuando lo vemos afuera, no olvidar que hay un refugio. Esto quizás nos recuerda, ¿se acuerdan? Estudiamos de Deuteronomio que Dios estableció para su pueblo que se asentaran en ciudades, pero que pusieran estratégicamente, ¿no?, en un punto donde quedara a la misma distancia de todas las ciudades de refugio, ¿se acuerdan? Para que allí llegara aquel que involuntariamente cometió homicidio y pudieran llegar allí y ser juzgado correctamente. Bueno, iban a ese lugar, ¿no?, para protegerse. Bueno, nosotros sabemos dónde refugiarnos, y es en nuestro Dios y por medio de Cristo. Me encanta cuando Jesucristo, hablando acerca de que nosotros somos sus ovejas, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las arrebatará. ¿De dónde? Y después dice más adelante: y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. O sea, estamos en la mano del Hijo, en la mano del Padre, no podemos estar más seguros. ¿Y por qué? Porque la angustia muchas veces en nuestra vida nos hace ver, o la aflicción, ¿no?, es de tribulación para nosotros. Pero Juan 16 nos dice, ¿no?, yo he venido para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque el Señor dice: yo he vencido al mundo. El Señor nos manda a confiar. El Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor Jehová. Tiempos de enfermedad o tiempos de angustia emocional, tiempos de problema económico,
tiempos de depresión, tiempos de dolor. Bueno, de todos ellos hay alguien que nos puede librar y es el Señor. No debemos olvidar que es Él quien es nuestra fortaleza. El pueblo de Israel veía que parecía que no había esperanza para ellos, por todo lo que veían en el pueblo asirio, que nadie hacía nada. Pero estas palabras de que Dios va a mandar juicio sobre ellos, eran palabras de consolación. Pero también no de que simplemente el mal va a ser terminado, sino porque es Dios quien quiere ser. Ellos habían hecho alianzas con Egipto, habían hecho alianzas con un montón de naciones, habían construido ciudades en las alturas para que no los destruyeran. Estaban buscando su fortaleza y su protección fuera de Dios. Y Nahum les recuerda: Jehová es bueno y Él es la fortaleza en el día de la angustia, no nuestros militares, no nuestra fuerza, no nuestra economía. Y termina por último con esto maravilloso y dice allí que Él conoce a los que en Él confían. Que Él conoce a los que en Él confían. Mire, nosotros podemos decir, y hemos ocupado este ejemplo, a nosotros que nos gusta el fútbol, decimos: nosotros conocemos a Messi. ¿Alguien conoce a Messi? ¿Saben quién es, no? Bueno, vamos a ocupar otro. ¿Conocemos a Cavani? Sí, bueno, conocemos, vamos a hablar de un salteño. ¿Conocemos a Cavani? Ahora, ¿Él nos conoce a nosotros? Nosotros sabemos que es en Él, que nació acá en la ciudad y que ahora juega aquí más cerca. En fin, nosotros conocemos, pero si un día Él nos conoce a nosotros y nos llamara por nuestro nombre, qué sé yo, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? A mí me conoce Cavani, me habló de mí, me conoce, ahora sabe quién soy. Bueno, eso no tiene ningún valor. Saber que Jehová conoce a los que en Él confían. Usted conoce al Señor, pero saber de que Él te conoce a ti. La confianza es la base de toda buena relación. Y el Señor nos manda a confiar en Él, y nosotros podemos confiar en nuestro Dios porque Él nos conoce. No tanto porque nosotros le conocemos a Él, sino porque Él te conoce. Él te creó, pero no solamente te creó, sino que cuando te perdiste, Él te buscó y te rescató y pagó el precio para que por medio de Cristo tú pudieras tener esperanza. Jehová es bueno, Él es la fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a los que en Él confían. La pregunta es: ¿yo estoy confiando en Él? ¿He confiado en Él para mi alma? ¿Estoy confiando en Él para mi día a día? ¿Estoy confiando en Él en mis días angustiosos? No olvidemos estas palabras de Nahum, que nos muestran que Dios es celoso, que Él es vengador y juzga la maldad. Quizás vemos la maldad en el mundo, en nuestra propia vida, y nos preguntamos por qué Dios permite eso. Pero más que preguntarnos eso, yo creo que la pregunta es equivocada. Quizás encontrar la respuesta en que Dios es bueno. Y su bondad es que Él juzga, pero no juzga de la manera que nosotros lo haríamos. Él juzgó todo, de alguna manera, en Jesucristo. Allí fueron juzgados todos y cada uno de tus pecados y de los pecados contra ti. Por lo tanto, puede haber esperanza de perdón y de liberación, tanto para ti como aquellos que quizás no han hecho daño. Por eso Dios es bueno. Por eso Dios es bueno. Porque la justicia de este mundo, sí, se retribuye y alguien paga, pero nosotros quedamos allí. El Señor es bueno y es nuestra fortaleza. ¿Tú confías en Él? ¿Estás confiando en Él diariamente para tu día a día? ¿Sabes que esta palabra puede ser de ánimo y consuelo para ti? Al mirar quizás atrás, o mirar al futuro, o mirar este mundo, pero no olvidar que hay alguien que sí está interesado en la historia de este mundo, lo vemos, ¿no? Él interviene en la historia, pero particularmente en la historia de tu propia vida, porque Él conoce a los que en Él confían. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos. Consolación, decía. El nombre de Nahum es consolación. Consolación. Así es. No lo mencionamos al principio. El nombre de Nahum significa
consuelo, y que esto sea la palabra para nosotros. Padre Celestial, gracias porque el consuelo viene de ti siempre y viene de saber quién eres, de saber cómo eres, y tú eres un Dios celoso, un Dios que juzga la maldad, un Dios que no tiene por inocente al que es culpable. Señor, gracias porque, Señor, tú eres el que juzga y no nosotros. Perdónanos porque muchas veces somos nosotros los que queremos ser los jueces o nosotros los que queremos juzgar. Pero, Señor, gracias porque tú lo has hecho. En Jesucristo ofrece esa verdadera paz, esa buena noticia que todo el mundo necesita y que nuestra alma también necesita, no solo para salvación, sino que para nuestra vida diaria. Y recordar que en medio de la aflicción y en medio de la incomprensión, en medio de nuestras dificultades y nuestras angustias, recordar que tú eres bueno, de que el hecho de que tú eres juez, tienes autoridad y que juzgas y eres justo y que eres celoso y que te airas contra el pecado, eso es una buena noticia, porque en Jesucristo tenemos esperanza. Porque si nos juzgaras a nosotros y te vengaras de nuestros pecados, no habría esperanza para nosotros, pero lo has hecho en Cristo. Por eso es que el profeta puede decir que este Dios que es bueno es fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Señor, que nuestro corazón siempre pueda buscar y confiar en ti y dejar de confiar en los imperios de este mundo, en los reinos de este mundo, pues Jesucristo mismo lo dijo: mi reino no es de este mundo. Ayúdanos a nosotros a confiar en ese reino celestial que Cristo ofrece, que es una vida de paz, una vida es de aflicciones, pero es una vida confiada, porque hay quien derrotó y juzgó en la cruz todos y cada uno de estos dolores que nos aquejan aún hoy, pero que, Señor, por medio de Cristo y el Evangelio ya han sido resueltos. Que nuestra vida pueda centrarse allí, en y desde el Evangelio, para todas y cada una de nuestras angustias. Señor, para que podamos vivir una vida que te agrade a ti, pero una vida también que podamos disfrutar, que podamos vivir esa vida abundante que tú has prometido a tus hijos. Señor, guárdanos al volver al hogar y que podamos buscarte a ti, confiar en ti y reconocer que solo tú eres bueno. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Señor le bendiga. Nos vemos este miércoles 19 horas.